Bienvenidos a un nuevo episodio. Estás escuchando el podcast basado en el libro Habla claro del sexo con tus hijos, de Josh y Dottie McDowell. Es una guía esencial para padres cristianos que desean comprender y transmitir el diseño y propósito perfecto de Dios para la sexualidad. Exploraremos cómo educar a nuestros hijos en este ámbito crucial, enfrentando las ideas distorsionadas que nuestra sociedad presenta. Prepárate para ser equipado con herramientas y sabiduría bíblica. Que Dios bendiga a tus hijos y a tu familia mientras nos acompañas en este viaje. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de reflexión para padres y cuidadores. Para nosotros es un placer nuevamente volver en este espacio a entregar un poco de lo que el Señor nos ha venido dirigiendo. Estamos hablando del libro Habla claro con tus hijos sobre el sexo de nuestros hermanos Josh y Dottie McDowell, y hoy vamos a estar analizando los capítulos 24 y 25. Bienvenidos y confiemos que las herramientas que hoy vamos a adquirir sean de bendición para cada una de nuestras familias. En el capítulo 24 encontramos una pregunta: ¿cómo logro que mis hijos traten bien al sexo opuesto? En este capítulo nuestros hermanos comienzan hablando sobre los límites sexuales entre los jóvenes y su trato entre ellos. Obviamente nosotros entendemos que enseñar a nuestros hijos a relacionarse correctamente con las demás personas, incluyendo a los del sexo opuesto, es fundamental. Y si comenzamos a hacerlo desde pequeños, seguramente es algo que ellos podrán realizar durante su desarrollo y durante su crecimiento de manera natural y de manera sana. Estamos también ayudándoles a respetar la dignidad que ellos tienen en Dios y la que tienen los demás. Es inevitable decir que la manera como se relacionan las personas en este tiempo no es la más sana en nuestra sociedad. Hay muy poca muestra de moral. Nuestra sociedad ha perdido de alguna manera muchos de los límites y de los valores, y se han traspasado límites que si en la antigüedad se traspasaban quizás sí, pero era más oculto. Ahora se hace públicamente, sin ninguna clase de vergüenza, frente a muchas personas, y antes con un tono de orgullo, porque se ha creído falsamente que esto es libertad y que hace parte del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, bajo esa mentira, se han venido desarrollando un poco de conductas, obviamente, antibíblicas, donde degradan a la persona, donde degradan al ser humano, donde se pierden los valores y las personas los están normalizando. Un ejemplo de esto en nuestra actualidad, y yo creo que todos hemos sido conscientes de los bailes que se hacen en algunas fiestas de cumpleaños o las presentaciones de algunos colegios, donde ya no es folclore sino la música de moda con un vocabulario bastante obsceno, bastante sexual y obviamente con movimientos del cuerpo bastante eróticos, y esto se ve y se aplaude. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago para que mis hijos puedan respetar al sexo opuesto, puedan tener buenas relaciones con otros, y a su vez entra acá también cómo ellos deben tratar bien su cuerpo? En este capítulo el consejo principal que da respuesta a la pregunta de inicio está en las conductas de nosotros los adultos. La manera en que nosotros los adultos vivimos y expresamos la sexualidad y las conductas afectivas que involucra esto funciona como el primer y el más importante mapa para nuestros niños. Esto en pedagogía y en psicología se conoce como modelado, donde el menor no solo imita las acciones, que nosotros lo sabemos, los niños imitan, sino que a su vez absorben estas conductas y las vuelven normas implícitas sobre el cuerpo y el consentimiento y el afecto. Entonces, vamos a ponerlo en palabras más claras. Si un niño observa que en su casa los adultos que viven en este entorno
respetan la privacidad del otro, piden permiso cuando la puerta está cerrada, piden permiso aún para el contacto físico, incluso con gestos cotidianos, el niño va aprendiendo implícitamente que se debe pedir permiso, que el cuerpo del otro se respeta, que es un territorio, por llamarlo de alguna manera, santo, y que nuestro cuerpo, el de él, como individuo, como hijo de Dios, también es un territorio soberano, santo, entendiéndolo de esta manera, que no cualquiera tiene acceso y que hay que respetar. Entonces vamos a mirar de alguna manera muy resumida cómo estas conductas influyen en el desarrollo de los niños. La base de la protección infantil y el respeto a la privacidad se encuentra en la santidad que nosotros le demos al cuerpo. Para esto nos vamos a basar en 1 Corintios 6, 19 al 20, donde dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Obviamente entendemos que el contexto aquí, original, habla a los adultos sobre la pureza, pero nosotros también podemos encontrar un principio aquí, y es que el cuerpo no es un objeto, sino es un lugar sagrado que pertenece a Dios. Y esta es la base para que nosotros podamos enseñarle a nuestros niños que nadie tiene derecho a vulnerar sus límites y que él tampoco tiene derecho a vulnerar los límites del cuerpo de los demás. Si los adultos tratan su propia sexualidad y la de los demás con reverencia, el niño va a aprender que el cuerpo, tanto suyo como el de sus pares, el de los demás, merece respeto y cuidado. Al relacionarse con otros niños, los niños que tienen esta clase de ejemplo tienden a ser más asertivos para decir no ante juegos que les incomoda y son más respetuosos con el espacio personal de sus amigos. Entonces entienden que si un niño te dice no, ellos van a respetar. Pero también ocurre lo contrario. Si un niño es expuesto a adultos que exhiben conductas sexualizadas o ignoran la privacidad en su entorno, están enseñándole al niño de una manera que los límites no existen o son muy borrosos y puede hacer que ellos sean vulnerables y también que ellos puedan ser invasivos con otros. Como no respetan mi cuerpo, yo tampoco respeto entre los demás, y es una cadena. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver cómo las conductas que nosotros tenemos en el hogar marcan a nuestros niños, para bien o para mal. Niños que se basan en modelos sanos van a mostrar unas bases de respeto sólidas y un vínculos de amistades y empatía sólidos. Y obviamente niños con modelos hipersexualizados, con falta de respeto, con vulnerabilidad, obviamente van a demostrar esas mismas conductas. Cuando, por ejemplo, los adultos utilizan la sexualidad como una herramienta de poder, de manipulación o validación constante, el niño puede empezar a utilizar conductas seductoras o inapropiadas para su edad y bueno, para cualquier edad, para ganar la atención o encajar en ciertos grupos sociales. Por dar un ejemplo más claro, una niña que ha aprendido, que ha visto que la ropa seductora, que ciertos comportamientos influyen para ella obtener algo que quiere, en algún momento, generalmente cuando son prejuveniles, van a empezar a usar ropa como tal, a utilizar ciertos coqueteos, cierta manipulación sobre los hombres para obtener lo que ellas consideran que necesitan o quieren, como por dar un ejemplo. También, obviamente, estas conductas también son transmitidas para los roles de género. Entonces, si un papá enseña en su casa cuál es la conducta bíblica de un varón y una mujer enseña en su casa con su comportamiento, obviamente las palabras son muy importantes, pero estamos hablando acá del modelado porque estamos hablando de niños. Y todavía ellos, aunque es buena las palabras, son buenos, por de alguna manera decirlo así, sentarnos y explicarles, va a ser mucho más fácil para ellos entenderlas por nuestra conducta. Y enseñamos los roles correctamente, para ellos va a ser mucho más fácil poder desempeñar su rol en sus relaciones correctamente. Cuando tengan que estar en el colegio, cuando tengan que salir a diversos espacios, nosotros somos los que enseñamos esa construcción de rol de género, la enseñamos en la casa.
Por eso es muy importante que nosotros podamos decirle al Señor, ayúdame a entender cuál es mi rol como mujer y al varón cuál es mi rol como varón para poderle modelar esto a mi hijo o a mi hija y que tengan una buena definición, digámoslo así, de esto. Que Dios nos ayude para poder entender qué gran impacto tiene nuestra conducta y nuestra manera de comportarnos, de actuar, que lo hacemos naturalmente porque estamos en nuestra casa, en nuestro hogar, de una manera muy natural para que nuestros niños también lo puedan imitar. Y que es la manera como ellos van a actuar con sus compañeros, con sus pares, con todas las personas que tengan alrededor. En el pasaje de Mateo 18:6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces, mire que la palabra acá, tropezar, en el griego quiere decir escandalizó o escandalizo, ¿no? Se refiere a poner un obstáculo que confunda o desvíe el camino. En este caso estamos hablando de niños, de nuestros hijos, de niños pequeños, y estamos hablando de la sexualidad. Y aunque entendemos que el pasaje va dirigido hacia otra temática, nosotros podemos encontrar acá un principio, y es el de no poner tropiezo. Cuando nosotros como padres o como cuidadores que tenemos a cargo niños por alguna razón, porque somos docentes, porque estamos cuidando a nuestros nietos, porque, por la circunstancia que sea, porque estamos trabajando con niños en la iglesia, cuando estamos haciendo alguna labor social, exponemos a los niños a conductas sexuales adultas y las normalizamos, estamos bíblicamente poniendo una piedra de tropiezo para el desarrollo normal y sano del niño, tanto en su parte relacional como en su parte espiritual, porque esto tiene un trasfondo espiritual. Entonces, el adulto tiene la carga moral de ser un referente de orden y protección para el niño, y más si son nuestros hijos. Entonces, nosotros debemos pensar qué tanto de nuestra conducta en casa es apropiada para nuestros hijos. ¿Cómo trato yo a mi esposo? ¿Cómo trato yo a mi esposa? ¿Cómo trato a mis padres? ¿Cómo trato a mis hermanos? Es algo que nuestros hijos van a modelar, van a imitar. En Cantares 2:7 y 3:5 dice que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Este es un principio de oportunidad. Sugiere que la sexualidad y el amor romántico tienen un tiempo específico para despertar. Cuando nuestras conductas como adultos influyen prematuramente en los niños, están despertando antes de tiempo. Áreas para las que nuestros niños no tienen ni la madurez emocional ni física para poder asumirlas. La Biblia nos dice que debemos de alguna manera proteger. Sí, no despertéis el amor, protege la etapa del niño para que en el desarrollo normal de su sexualidad ocurra en el tiempo que está diseñado y no por influencias externas. Nosotros necesitamos entender la magnitud de la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, y esto no como vamos a asustarnos y vamos a tener miedo, sino de Señor, danos la facultad, la sabiduría para poder guiarlos. Al darnos hijos, al colocar en nuestro entorno niños, el Señor nos delega un cuidado y una protección. Y es difícil y es a veces un poco no grato hablar de los temas de abuso en nuestra época, pero es necesario, consideramos que es necesario que nosotros tengamos los datos, entendamos cómo esto está afectando a nuestros niños. Las cifras son realmente impactantes, y eso que son cifras no exactas porque muchos de los casos ni siquiera son denunciados, pero para que tengamos una idea, en las últimas cifras de enero del 2025 a agosto del 2025, el año pasado, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ingresaron 20.990 casos de abuso. Y no estamos hablando solamente de violación como tal, sino de niños expuestos
a contenidos no lícitos, a contenidos no apropiados para ellos y para nadie, pero digamos que menos para ellos porque no tienen la capacidad de discernir muchas cosas que un adulto ya puede discernir. Y la otra cifra abrumadora que ya la hemos hablado en estos espacios es que el 90% de los agresores provienen de un entorno cercano a nuestros niños. Es como podemos ver, es algo que nosotros debemos estar muy conscientes, muy conscientes. Por eso recomendamos mucho a través de estos espacios en tener mucho cuidado con quién dejamos a nuestros niños, en qué momento los vamos a dejar solos, el no permitir que hayan espacios y oportunidades para que queden vulnerables. Recordemos que no estamos hablando solamente de tener como tal una relación sexual, sino de exponerlos a contenidos que no son apropiados, porque si nosotros queremos que ellos traten bien a los demás y que ellos tengan unas relaciones sanas y correctas con los demás, esto empieza con estas cosas muy básicas, hermanos. El cuidado de su cuerpo, la dignidad que ellos le dan a su cuerpo, la higiene que ellos tienen con su cuerpo, porque van a entender el valor que tiene su cuerpo para Dios y que es templo del Espíritu Santo y que también el del otro, por llamarlo de alguna manera, entre hermanos, entre cristianos es igual. La dignidad de ser creación de Dios también. Los hermanos en el libro aconsejan a las familias que tienen la bendición de que los padres son creyentes, que puedan intencionalmente ayudar a sus hijos a que ellos puedan tener relaciones sanas, y tienen una práctica donde los varones tienen citas de papá e hija en ese contexto, y las mamás también. ¿Para qué? Para que los niños y los jóvenes puedan identificar de una manera más asertiva, más clara, más práctica qué deben esperar, por ejemplo, las niñas de un hombre, su comportamiento, cómo las debe tratar, y con el caso de las mujeres también, qué debe esperar un hombre de una mujer, cómo es su comportamiento y todo este tipo de cosas. Voy a leer textualmente del libro las palabras de una de las hijas de los hermanos McDowell, que se llama Kelly. Dice así: cuando era pequeña, mi papá nos llevaba a mis hermanas y a mí a citas y nos decía: si un muchacho no te trata de esta manera, debes alejarte de él. Nos abría la puerta, era muy cortés, hablaba con amabilidad y nos mostraba cómo un hombre debía respetar a una joven. Ahora puedo comprender de manera más completa lo que eso significaba en verdad para mí. La salida de una cita era un tiempo para que pudiera conocer a alguien, no una ocasión en la que me sintiera presionada a hacer algo. Las citas con mi papá fueron su manera de asegurarse entre bastidores que no me sintiera presionada a hacer algo con lo que no me sintiera a gusto. Esa pequeña enseñanza me ayudó a evitar la presión y a no cruzar los límites. Bueno, esto es una muy buena herramienta, muy buen consejo que podemos nosotros tomar en cuenta. ¿Qué deben esperar nuestras hijas de un hombre y qué más que el papá pueda modelar esto en ellas? Pero también entendemos que muchos de nosotros son separados o quizás están en estado de viudez y tienen que asumir de una manera parcial o completamente individual la crianza de sus hijos. Pero aquí apelamos a la misericordia y a la gracia del Señor, donde Él nos puede ayudar como mujeres solas, que de pronto no tenemos un esposo muy comprometido con este tema, o que no comprende porque aún no es creyente, o sencillamente porque no vive con nosotros, está separado. Poder apelar a la misericordia del Señor y pedirle al Señor que nos dé gracia para poder modelar lo que a nosotras nos corresponde. Cómo es el comportamiento de una mujer, en el caso de las mujeres, las hermanas, o si es en el caso de un varón, cómo es el comportamiento de un hombre. Y poderles explicar a nuestros hijos y a nuestras hijas lo que ellos deben esperar del sexo opuesto. Y apelar a la gracia y a la misericordia del Señor para este tema. Ahora vamos a pasar al capítulo 25, que pareciera que no tuviera mucha relación, pero cuando lo estudiamos nos damos cuenta que tiene mucho que ver. En el capítulo 25 dice: ¿qué me dicen del sexteo y qué puedo hacer al respecto? Bueno,
Entonces tiene mucho que ver, porque si nosotros enseñamos a nuestros hijos a que respeten su cuerpo, lo vean de la manera correcta como templo del Señor y también el cuerpo de sus pares, de los demás, vamos a evitarnos este sexteo. Voy a empezar explicando de una manera rápida qué es. Comúnmente es conocido por su término en inglés sexting, que consiste en el envío o intercambio de contenido de tipo sexual, principalmente a través de fotografías, videos o mensajes de textos eróticos, a través obviamente de medios tecnológicos, teléfonos, móviles, tablets, redes sociales, aplicaciones de mensajería. Ese es el sexting o sexteo. Este sexteo suele ser la puerta a otros peligros digitales un poco más dañinos. Voy a mencionar solo algunos solo con el objetivo de que tengamos información y cuando escuchemos estas palabras sepamos de qué nos están hablando. El ciberbullying, que es el uso de las imágenes para humillar o burlarse de alguien en el contexto escolar principalmente. El sextorsión, cuando un tercero, que a veces generalmente es un adulto, se hace pasar por uno más joven para chatear con el menor y confundir la imagen y chantajearlo. Y decirle, bueno, o me envías más fotos, porque generalmente son depredadores, personas que están buscando contenido sexual en menores y digamos que este es su negocio, o para chantajearlo y pedir dinero. Ese es el sextorsión, donde el menor es extorsionado por algo que subió, obviamente. El grooming es cuando un adulto incitan al sexteo para ganarse la confianza del niño y luego abusar de él de muchas maneras. El sexteo está creando pornografía infantil y es un delito. Es un delito. El libro menciona algunos datos, pero estos datos obviamente son de Estados Unidos y nosotros vamos a nombrar pero algunos datos en Colombia. Se estima que más o menos 4 de cada 10 adolescentes, estamos hablando de un 41.3%, ha enviado voluntariamente fotos o videos íntimos a otros menores de edad. Entonces, fotografías, videos. Bueno. Se dice que más o menos empieza entre el 14 y los 17 años, pero últimamente se han detectado que más o menos el 16% de los niños entre los 12 años o menos está iniciando con esta práctica. Generalmente son los hombres los que envían mayor contenido, pero pues se ha visto también un caso de incremento en las niñas del 61% entre los 6 y 17 años que empiezan a utilizar esta actividad. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Porque esto está. Y en una era digital, pues obviamente, digamos que no es normal, pero no debemos decir, ¿cómo pasó esto? Bueno, estamos en una época digital donde muchos de los jóvenes e incluso niños tienen celulares, tienen tablet, ya sea para el estudio, para comunicarse con los papás, lo tienen acceso. Obviamente la oportunidad está ahí y está a un clic de poder realizarlo. Nuestros hermanos en el libro mencionan a un especialista en juventudes y sobre el tema que da 5 ideas o sugerencias prácticas. Voy a tratar de mencionarlas rápidamente. Dice, la primera es, evalúa con sumo cuidado si en realidad tus hijos necesitan o no el servicio de mensajes de texto en sus celulares. Bueno, ahora hay un montón de herramientas y aplicaciones donde se pueden enviar mensajes. Entonces, hay que evaluar cuáles de ellas realmente son necesarias y si no lo son, pues cortar con ellas. El segundo es establecer reglas de cuándo y dónde usarlos. Que no envíen mensajes de texto durante las comidas, durante las clases ni en salidas familiares. Y que apaguen sus celulares en las noches. Yo diría que preferiblemente sus papás se queden con el celular para evitarles la tentación. Tercero, que no envíen mensajes de texto cuando deberían estar concentrados en otra cosa. Muy difícil porque ahora casi todas las personas, aún los adultos, estamos sumergidos en estar constantemente ahí con el celular. Esto incluye que cuando los jóvenes están en su tiempo libre, caminando, en conversaciones, pueden estar haciendo esta clase de mensajes.
El cuarto dice establecer consecuencias por el mal uso de estos dispositivos, o sea, que haya un castigo cuando ustedes se den cuenta que sus hijos estén enviando esta clase de contenidos o haciendo mal uso. Puede que no estén mandando esta clase de mensajes, pero tú le hayas dicho no puedes usarlo en la noche, tienes que apagarlo a las 8, a las 6, no sé. Entonces debe haber un castigo. Y el último dice, si sospechas que tus hijos no están enviando mensajes apropiados, siempre puedes darles un vistazo a sus mensajes. Entonces, bueno, acá el tema es bastante directo. Nosotros somos de la postura que niños pequeños, incluso jóvenes de 12, 13, 14, no deberían tener celulares, porque es una puerta bastante amplia la que estamos dándoles para que puedan empezar a relacionarse con este tipo de contenidos. Más sin embargo, entendemos que la época que estamos viviendo es digital. Entonces es poder tener un control sano y normal, no abusivo, pero sí sano, normal y consciente de los peligros que tienen nuestros hijos. Recordemos, hermanos, que Dios nos creó a nosotros como seres humanos y somos seres sexuales, y es normal que nosotros queramos manifestar esta sexualidad. Por ejemplo, es normal que una niña quiera verse bien, que se arregle, eso es normal. Y es normal que un niño o un varón quiera verse fuerte y mostrar que puede y que él es fuerte. Y nosotros como padres lo que debemos buscar es que ellos puedan tener un desarrollo sano y bíblico, que es lo normal de esta sexualidad. Y que a medida que vayan creciendo ellos puedan llegar a ser conscientes del peligro que hay en el mundo, no solamente en la sociedad, digamos en sus compañeros, en donde ellos se relacionan en sus entornos, sino también en las redes sociales. Pero mientras ellos alcanzan esta clase de madurez y esta clase de conciencia, mientras van creciendo, nosotros como adultos, como padres, debemos ser sus ojos, debemos ser esos protectores. Y debemos primeramente informarnos a nosotros, estos temas del sexteo, estos temas que están ahora en auge, de moda, que son prácticas para la sociedad normal, nosotros debemos conocerlas. ¿Para qué? Para poder prevenir, para poder aplicar vacunas correctamente a nuestros hijos, de la manera correcta, dependiendo de la edad, dependiendo de su maduración, de la madurez que ellos tengan. Y poder ser como esos guardianes, cumpliendo la labor que el Señor nos ha dado. En Proverbios 22:3 dice algo muy importante, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Nosotros, como padres, como abuelos, como personas que tenemos de pronto esa responsabilidad de tener niños a cargo, somos los ojos de esos niños, ser los avisados, ser los que estamos revisando las redes sociales, ser los que estamos mirando cómo estamos modelando la conducta sexual, yo como mujer o yo como varón, que le estoy dejando implícitamente a mis hijos sin decirles, mira, esto se puede o esto no se puede. Y tomar las medidas de corrección oportunas. Acordémonos que el Señor nos ha dado no solamente la responsabilidad, nos ha dado también su gracia, su amor, su presencia, nos ha dejado la Biblia, y por su infinita gracia y bondad nos permite toda esta clase de herramientas que yo sé que son una bendición para nosotros poder conocer, equiparnos. Tenemos la oración, tenemos muchos medios de gracia para decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que nosotros podamos hacer lo que tú esperas que hagamos de una manera correcta. Para nosotros ha sido un placer poder estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima oportunidad y en una próxima entrega. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Te animamos a escuchar los próximos capítulos. Si estos podcasts han sido de bendición para ti y para tu familia, compártelos. Dios continúe trayendo la luz de su evangelio a nuestros hogares y produzca en nuestros hijos una convicción clara de arrepentimiento para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús.